con este repaso y un poco más de estudio puedan sacar muy buenas notas en este segundo examen. Quiero mencionarles de que nosotros hablamos de las estrategias sanitarias. Dentro de las estrategias sanitarias que inclusive han sido cambiadas y han entrado otras, está lo que llamamos inmunizaciones. Dentro de estas inmunizaciones, estamos hablando de que inmunizaciones, pues prácticamente es una actividad muy grande en la parte de salud pública, en la cual tiene un costo-beneficio que vamos a poder cortar las cadenas de transmisión y por ende vamos a mejorar los índices de salud de la población. No queremos ya más brotes, no queremos más enfermedades que pueden ser prevenibles, ¿no? A través de la vacuna. Nosotros creo que hemos vivido una experiencia que nunca se van a olvidar cuando ustedes ya sean grandes médicos y se van a acordar que en época del 2019-2020 apareció el COVID, que fallecieron una gran cantidad tanto de médicos, familia y gran parte de todo el mundo, ¿no? Pero que se esperó con ansias la vacuna y al menos con la vacuna se pudo pues decir de que se cortó la cadena un poco de transmisión, se pudo mejorar los índices de morbilidad y por ende pues ya no habían tantos casos. Pero aún la epidemia del COVID continúa, no se ha dado de alta. Lo que se ha dado de alta es prácticamente esa emergencia sanitaria, pero se ha quedado, así como se quedó la influenza con nosotros. Menciona ello, hay que mencionar que las vacunas son completamente seguras, eficaces, no en el 100%, pero 99.9% han sido. Hemos tenido casos de viruela, a lo mejor ustedes no lo han sentido, pero los abuelitos de su papá habrán dicho, antes la gente se moría por viruela y se moría por poliomielitis. Ya no tenemos esos niños que tenían esa secuela, ¿no? Pues este problema neurológico que se presentaba. El último caso, pues, también de poliomielitis, de sarampión, que hemos presentado, han podido ser erradicados. Por ejemplo, la viruela fue erradicada ya mucho tiempo, no hemos tenido, muy distinta esta viruela símica que tenemos, es muy distinta a la viruela que tuvimos en esa época del año 1930, 40, 50, hasta el 55 han habido casos de viruela, que eran unas lesiones muy grandes, muy parecidas a la varicela, pero con mayor, se podría decir que la parte eruptiva era muy abrupta y terminaban siempre en un foco neumónico y con unas marcas muy terribles que dejaba a las personas. Posteriormente hemos tenido lo que hemos mencionado, la sarampión, que el último caso lo hemos tenido en el año 2000. Y ustedes me dirán, sí, pero hemos tenido polio también. El polio, se puede decir, este poliovirus salvaje, que lo hemos presentado en Junín del año 91 en Pichanaki, fue el último caso autóctono que hemos tenido, ¿no? Y eso fue ratificado y certificado por la Organización Mundial de la Salud. Eso, ustedes me dirán, sí, doctora, hemos tenido polio. Efectivamente, hemos tenido una alerta epidemiológica que hemos presentado un caso de polio de virus derivado de la vacuna. Pero no es este virus salvaje que se presentaba y que realmente dejaba gran secuela a nuestra población, más que todo a nuestros niños. Para esto de lo que hemos hablado, y seguimos hablando de inmunizaciones, pues algo que no está en los libros porque está estratificado y mostrado en una resolución ministerial. Ustedes saben que el Ministerio de Salud como ente rector manda las resoluciones ministeriales que tienen que cumplirse no solamente el Ministerio de Salud, sino en salud, en las Fuerzas Armadas, las sanidades, las clínicas y todo establecimiento de salud que pertenezca en nuestro territorio peruano. Es así que cuando hablamos el por qué las estrategias sanitarias, en el año 1972, las estrategias tenían el nombre de Programa Nacional de Inmunizaciones. ¿Por qué? Habían muchos casos de estas enfermedades como rubiola, sarampión, y habían muchos casos, pero gracias a la participación de las inmunizaciones fueron bajando hasta que cambió un nombre como parte de un programa de atención integral en 2001. En el 2004 ya tiene nombre Estrategia Sanitaria Nacional de Inmunizaciones, en los cuales trata de poder proteger a niños menores de 5 años, especialmente a mujeres en edad fértil y a toda población en riesgo.
queremos mencionar que en el 2013 aparece otra resolución donde dice que hay que aprobar una norma técnica que establece el esquema de vacunación, que es muy importante, y luego aparece la resolución ministerial 2018 que hemos visto al inicio. El objetivo de todo ello es poder desarrollar, pues, ¿no?, una eficiencia, una eficacia, prácticamente de poder contar con estas vacunas y disminuir la mortalidad, ¿no?, especialmente de nuestros niños, que no tengan ninguna secuela, y especialmente, pues, a los niños de menores de 1 año y 5 años. Por ello es importante que las vacunas esté participando, no solamente me dirán, pero todas vacunas es entidad prácticamente las enfermeras, sí, pero las enfermeras para vacunar le dicen al médico: doctor, ¿puedo vacunar a este niño? ¿Este niño está sano? ¿Puedo vacunarlo? Sí. Y frente a toda vacuna siempre hay un médico, en caso que suceda un ESARI, que ustedes lo vamos a ver a continuación. Entonces, lo que se quiere también es cortar las cadenas de estas certificaciones que tenemos de transmisión de las enfermedades, tales como la poliomielitis, el tétanos, inclusive de la sarampión y otras enfermedades más. Es lo que se quiere, ¿no? Que estas enfermedades que fueron un conjunto, que dieron brote a estas enfermedades que realmente trajo mucho daño, se puedan con esta vacuna disminuir y no presentar estas enfermedades tales como en Europa. En Europa no se vacuna contra la sarampión. Por eso se van a dar cuenta que todos los casos que vienen de sarampión no son nacionales, no son autóctonos, son importados. Entonces, cuando contamos las estrategias de vacunación, es importante porque se trabaja a toda persona que desea vacunarse, es espontánea, se capta a las susceptibles, hay un seguimiento de estos menores captados. Si no vienen, hay que visitarlos casa por casa, hay que hacer brigadas y especialmente ir donde la población lo necesita. Ustedes me dirán, sí, pues el doctor Guillén pone hace muchos años, ¿no?, un puesto de vacunación en la Facultad de Medicina para toda la Universidad Ricardo Palma, en los cuales tenemos que vacunar, proteger a nuestra población universitaria, a nuestros docentes, al personal administrativo y más aún al personal de salud que son ustedes. Entonces, con todo ello podemos decir que cuando hablamos de inmunizaciones, estamos hablando de que vamos a poder disminuir estas enfermedades inmunoprevenibles, que gracias a las vacunas ya no las contamos, o si las contamos son pocos. Estas enfermedades pues transmisibles son enfermedades que la mayoría son por un agente o productos tóxicos que van a originar pues que la persona no tenga la defensa necesaria y por lo tanto hagamos la enfermedad. Y eso creo que la forma más importante la hemos visto frente al COVID. Nosotros no teníamos anticuerpos para poder enfrentarnos hacia esa enfermedad emergente. Entonces, hemos tenido que buscar otros medios para poder tener otra forma, ¿no?, de otros vehículos para poder tener la cantidad suficiente y responder, pues, sacar los anticuerpos frente a esta enfermedad. Con todo ello decimos que las vacunas, pues acuérdense que son suspensiones de microorganismos vivos o muertos que le ingresan a la persona, ¿no? O sea, estamos ingresando un producto, estamos ingresando una bacteria, un virus para que su cuerpo reaccione, para que su cuerpo, a través de su factor inmunológico, pueda determinar, ¿no?, sus inmunoglobulinas, sus anticuerpos y todo lo demás, y pueda tener una respuesta eficiente cuando usted tenga la enfermedad. Por eso es que a veces es importante en los niños aplicar los refuerzos. Estos refuerzos van a generar que una persona tenga una memoria inmunológica. En todo lo que ustedes van a mencionar, es importante también ver ciertos puntos, como nosotros lo llamamos, que es un inmunobiológico, ¿no? Que le hemos escuchado por todo lado, que todo producto inmunobiológico pues, tiene que ser utilizado para poder crear una inmunidad en la persona, pueda crear anticuerpos. Ahí tenemos las vacunas, los toxoides, y tales como inmunoglobulinas, antitoxinas y otros. Y toxoides, acuérdense que son el origen bacteriano, ¿no?, en las cuales se les sustrae para conservar su poder antígeno hacia la persona. Y la antitoxina, que sí lo tenemos, acuérdense que son prácticamente soluciones de anticuerpos, estos son los animales, y acá en Chorrillos lo tenemos en el Instituto Nacional de Salud, en los cuales se utilizan para inmunizar, una inmunización pasiva frente a cualquier
picadura, cualquier antígeno que entra a nuestro organismo. Y la inmunización acuérdense que es muy distinto, es una administración de antígenos o mediante anticuerpos. En una administración depende, pasiva si es anticuerpos, activa si es antígena. Con todo ello, decimos que tenemos una inmunidad innata, una resistencia natural que sale de nuestros genes, que sale de la madre hacia el niño, y una inmunidad adquirida específica que la tenemos ya porque hemos presentado la enfermedad o porque hemos sido vacunados. Frente a ello, hay que ver de que las inmunizaciones se clasifican en una forma pasiva, en las cuales se genera la estimulación, ¿no?, de la propia inmunidad de la persona. Y la inmunidad activa es la artificial, en los cuales nosotros ingresamos microorganismos atenuados, inactivos, virus, bacterias, para que la persona reaccione, y es lo que llamamos nosotros las vacunas. Asimismo, tenemos una inmunidad, dentro de lo que llamamos la pasiva, tenemos la inmunidad natural, que generalmente es la que sucede cuando la madre le pasa estos anticuerpos al niño, ¿no? Porque hay una memoria, la inmunoglobulina G, que es la que te dice que tuvo la enfermedad, y por lo tanto te pasa estos inmunoglobulinas, estos anticuerpos, a través de la placenta y el calostro, ¿no? Pues es importante que la madre tenga una buena lactancia materna para el niño. No dice, no, ¿para qué demos una leche artificial? No, con la leche que le estamos amamantando al niño se pasa todo, calor, amor, no cuesta, está fresca, está a la hora del día, y más que todo, pasamos los anticuerpos, que es importantísimo. A su vez, también queremos mencionar de que hay que sensibilizar a las madres. Si ustedes me quieren decir, doctora, queremos sensibilizar, que haya la formación de lactancia materna, porque el Centro de Salud Virgen del Carmen está compitiendo a nivel nacional para que se suspenda completamente la lactancia a través de biberones, de chupones. Adiós al biberón, adiós al chupón, adiós a elementos sucedáneos, ¿no? A esas leches que venden maternizadas, sino darles lo que es la lactancia materna. Y la inmunidad artificial, pues la que genera pues los anticuerpos, que son las antitoxinas o inmunoglobulinas. Queremos evitar, como ustedes ya han visto esta figura, la meningitis por TBC, ¿no? No queremos ver a niños que mueran por hepatitis, no queremos ver niños que mueran por tétanos, que presenten polio, o que mueran en personas con difteria, tal como sucedió en el año 2020. Sí se van a acordar, no necesitan chiquitos. Y que estas personas, que pueden ser evitadas, estas muertes, esta presentación de enfermedades, a través de una vacuna. Y ellas son causantes de grandes brotes, de grandes pérdidas, como ustedes han visto. Las guerras no se morían tanto porque se mataban, sino por estos brotes, estas enfermedades que se presentaban y acarreaban con toda una gran parte de la población. Cuando nosotros hablamos de ello, hablamos de que efectivamente existe una norma técnica establecida por el Ministerio de Salud y que viene a través de una resolución ministerial, en los cuales te dice que se tiene que cumplir, ¿no?, un esquema de vacunación comprendidas por unas 17 vacunas, y ahora con el COVID son 18 vacunas, en las cuales pues se tiene que vacunar desde que el niño nace hasta la que la persona sea adulta mayor, que es importante, ¿no? Entonces ahí ya tienen que ser la vacuna contra la BCG, hepatitis, la tuberculosis, contra la hepatitis, la pentavalente, los toxoides, ¿no?, que ponemos, difteria, tétanos, la influenza, poliomielitis, rotavirus, ¿no?, la vacuna antineumocócica, la sarampión, paperas y rubiolas, la SPR, la sarampión y rubiola, la varicela, la antiamarílica. ¿Cómo pueden fallecer gente teniendo vacuna nosotros, no? La DT o difteria, tétanos convulsiva, y la combinada al virus contra papiloma humana, la influenza y ahora lo que es el COVID. Yo no me voy a demorar en esto porque ustedes ya lo han presentado, ya lo han expuesto, que son esquemas de vacunación según etapas de vida. Cuando el niño nace, cuando tiene 1 año, cuando tiene 5 años, su refuerzo, cuando es adolescente, cuando es adulto, cuando sale gestando y más que todo cuando es adulto mayor. A través de ello, ustedes ya han hablado muy bien, y en este examen vuelve a venir lo que son las vacunas, especialmente qué esquema o qué se coloca a un recién nacido, porque ustedes cuando van al centro de salud se le va a acercar una madre,
Le va a decir, mijito tiene 2 meses, ¿qué vacuna le toca? ¿Cómo está? Y siempre decir, le toca tal esquema y no decirle, a la mamá no le pasa nada. Puede sucederle algún dolor, algún eritema, pero eso no es causa de que usted no le coloque su vacuna al niño. No, puede darle fibrecita un día, pero luego su hijito va a estar protegido, ¿no? Acá tiene el esquema para niños de 1 año, que usted ya lo conoce muy bien, y el esquema para niños de 2, 3, hasta 4 años, donde se le tiene que colocar pues la vacuna, también ahí está con la vacuna contra la varicela, que antes no la teníamos, porque no está entre el calendario y aparte porque es costosa. Todas estas vacunas cuestan al Estado, por eso da mucha pena cuando hay que pedirles, rogarles que se vacunen y no saben todo lo que está invirtiendo, ¿no? El Estado para una protección, para asegurar la salud de las personas. Es así que es importante, ustedes no han sido vacunados contra la varicela, a lo mejor ustedes en forma particular, su familia los ha vacunado, pero a lo mejor sus hermanitos menores ya han contado contra la vacuna de la varicela, con la influenza, la difteria, tétanos y tos convulsiva, y por supuesto el antipolio, ¿no? Que es una vacuna muy segura, pero que en raras ocasiones, como hemos visto, puede dar la polio post-vacunal. El esquema de adolescente, ¿no? Que estamos colocando a todos los niños y niñas, ya no niñas, sino también a los niños, el virus del papiloma humano, contra el papiloma humano, ¿no? De la influenza, la antiamarilica, la vacuna de la difteria, tétanos, ¿no? Y sobre todo la vacuna de la hepatitis y la sarampión, papeles, rubiola, sin descartar lo que es el COVID. Y acá tenemos la vacuna en adulto, que imagino que ustedes habrán vacunado, la vacuna de la influenza que le hemos ofrecido, la antiamarilica, difteria, tétanos, la vacuna de la hepatitis B y también no olvidarse la vacuna del COVID. Y en el adulto mayor, por supuesto, la influenza, la vacuna antineumocócica, acuérdense que es una sola dosis. Viene la persona adulta mayor, dice, ya me vacuné, pero ¿qué voy a vacunar? No, una sola dosis y nada más. En cambio, la vacuna de la influenza sí, esa sí es cada año, acuérdense, es pregunta examen. Y la vacuna para toda gestante tenemos que protegerla. Tenemos que protegerla, por eso a las 20 semanas se tiene que colocar contra la influenza y también las 3 dosis de hepatitis B, de la difteria, tétanos y tos convulsiva. Difteria y tétanos ahí no va tos convulsiva por si acaso, pregunta examen, ¿no? Difteria y tétanos y es importante, ¿no? Tener todas estas vacunas. ¿Qué enfermedades infecciosas cortaron su transmisión por las vacunas? ¿Qué me pueden decir? A ver si están presentes mis 54 alumnos que están. A ver, vamos a preguntar. Ángel Cifuentes, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿Me puede decir, cómo está? ¿Me puede decir al menos 3 vacunas en las cuales hemos podido cortar la cadena de transmisión y evitar estos brotes de epidemias? sí, la vacuna contra el COVID-19, la Muy bien. vacuna contra la del polio y la vacuna contra... Ángel, ¿cuál más? Un momento. Y la Me has de... dicho polio, hemos hablado, ¿ah? Y me has dicho COVID, ¿qué más? Y si mal no me equivoco, también la de eh, la influenza, si mal no me equivoco. Influenza 3, he dicho que hay 18. ¿Qué nos puede decir? A ver, muy bien, Ángel, no te pongas nervioso, por favor, para el examen tienen que estar bien. Milagros. Milagro. A ver, Aarón. Aarón Rafael Magro, perdón. Aarón Rafael Magro. Ya estoy en un milagro, estoy mirando mal. A ver, Magro, ¿qué me puede decir? Ángel Cifuentes está apuntado. Hoy día 18 de mayo. Magro. Eso también puedo constatar si está o no el alumno. Los que tanto Magro no está. A ver, ¿quién me puede decir? Bepsabel Petel. Bepsabel. Bepsabel. Para mí, aunque esté en lista,
está ausente. A ver, Claudia Larico, ¿qué otras vacunas son prevenibles para estas enfermedades que son muy transmisibles y sobre todo que han producido brotes? Claudia, Sí, doctora. Como mencionó mi compañero, aparte de la vacuna contra el aparte de COVID, ello, aparte. puede ser la... No me digas puede ser, es. El ya, médico nunca puede ser, no, es. Y acabo de decir las vacunas. Las acabo de decir. Ustedes han hablado, han expuesto, Ujú. se han colocado. A ver, Puede ser con el rotavirus, la vacuna contra el rotavirus. ¿ya qué más? También puede ser la vacuna Puede ser no. pentavalente. No, es la vacuna pentavalente. ¿Y cuál es la pentavalente? ¿En qué consiste? La vacuna ¿De qué enfermedades protege la pentavalente? es como de 5 Son cinco. pues Son sí, cinco. ¿Cuáles el son? tétano, el hepatitis B. Gracias. A ver, está levantando la manito. Vamos a ver quién levanta la manito. A ver, Liliana Febres. Sí, doctora. De la pentavalente Sí, sería la tosferina, la difteria, el tétanos, la hepatitis y la influenza. ¿y qué otras vacunas hay? A ver, Liliana Ah, Febres, ¿no? ¿Qué más? otra sería la antiamarílica para la fiebre amarilla, Muy bien. la hepatitis B Ya has y hablado, otra. antineumocócica en Muy adultos bien, mayores. claro. Entonces, jóvenes, miren, ustedes lo han hablado, lo han expuesto en prácticas. Estamos hablando en este momento y no saben. Yo las personas que les he nombrado, al menos han contestado. Las que he nombrado y no me han respondido, se supone que no están en clase. Por más que me digan si presente, para mí están en falta. ¿Qué más nos podría decir Javier Muñoz? Sí, doctora. ¿Qué otras vacunas habrían que han Eh, producido, que han cortado cadenas de transmisión porque han sido grandes enfermedades que han producido grandes brotes? Podría ser la sarampión. Bueno, No, esta podría no, sarampión. Es la sarampión. ya, la sarampión, muy bien. También está la tosferina, el tétanos, la mielitis y no me acuerdo de otra, doctora. Gracias, Javier, pero al menos Javier Muñoz. ¿Sabe algo más? Sí, doctora, sino que le iba a decir que, o sea, mi tono estaba lento, no me dejaba prender el micro, y por eso no podía contestar. A ver, dime. Ya, y Yadira Gómez Salazar, dime. Sí, doctora, yo quisiera agregar la DPT, la Ya, difteria, pertussis, tétanos, la VPH del virus del papiloma papiloma, humano perfecto. ¿Qué y estamos previniendo con la eso? contra la Cáncer, ¿no es varicela. cierto? Muy bien, lo que hemos hablado. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esas son las que han cortado. El primero de la que tenemos es la tuberculosis. La tuberculosis no es un gran problema, pero se puede decir que es una epidemia silenciosa y que la tenemos presente. Y dicen que no es problema, pues sí es problema. Porque no es justo que teniendo una vacuna y no teniendo buenos estilos de vida, pues tengamos aún personas con tuberculosis causantes por el bacilo de Koch, que realmente pues se va a producir al final pues una fiebre, malestar, hemoptisis, bajo de peso y que tan fácilmente puede obtener lo que es VIH, ¿no? Entonces, como hemos mencionado, tuberculosis, acuérdense que su cadena de transmisión es producido por el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esta tuberculosis, todo el mundo es endémica, por eso ha pasado fronteras, hay en todo el mundo, ¿no? Y el periodo de incubación viene a ser de 4 a 12 semanas. Entonces, lamentablemente, la persona cuando ya está muy mal, recién va, porque dice, no, tengo tos, sí, tengo tos, pero es mi alergia. Tengo alergia. Y no es alergia, señores. Lo que tiene es una tuberculosis. Por eso es que les voy a pedir
que por favor captemos sintomáticos respiratorios cuando vayan al centro de salud Virgen del Carmen. Tenemos que captar sintomáticos respiratorios. Si el modo de transmisión es cuando hablamos, lamentablemente hablamos y hablamos gritando, porque ustedes hablan y la mayoría hablan muy fuerte, ¿no? Y por las gotas de saliva se transmiten. Y si lamentablemente hay una desnutrición, hay otra enfermedad inmunodepresiva, los estilos de vida y todo lo demás hacen que uno tenga pues la enfermedad. Entonces, la transmisión es mientras haga los bacilos en esputo y esa persona sea positiva. Ustedes me dirán, pero doctor, tenemos en el centro de salud, tenemos personas con tuberculosis. Sí, pero algunos ya no contagian porque ya su BK salió negativo, pero tiene que cumplir todo su tratamiento, su esquema. Como estábamos hablando, también tenemos otra enfermedad que es la poliomielitis. Acuérdense que ya no vemos estos niños, ¿no? Que gracias a Dios, con la vacuna, ya no tenemos estas personas que tenían unos fierritos, ¿no? Que se presentaban estos niñitos, y era pues este poliovirus salvaje, que realmente algunos pasaba con signos o síntomas leves, pero otros sí afectaba mucho el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, estas infecciones pues traían a consecuencia una enfermedad que la conocen como paralítica, ¿no? Una parálisis muy marcada y que el niño pues no dejaba desarrollar sus miembros y aún no podía deambular. Entonces la poliomielitis, acuérdense que es por un poliovirus, es a nivel mundial, lamentablemente el periodo de incubación de 17 a 14 días, y sobre todo acuérdense que es un contagio fecal oral. Si la madre no se lava bien las manos o el niño, ¿no? Con las heces se va reproduciendo, se van contagiando y es así como se transmite esta enfermedad. La susceptibilidad a todo niño menor de 5 años siempre y cuando no sido vacunado. Otra enfermedad que tenemos que da mucha pena es la difteria. Acuérdense que es por un bacilo, ¿no? Por un Corynebacterium diphtheriae, en los cuales es un aerobio gran positivo que se transmite a través de las secreciones nasofaringias, ¿no? Entonces hay que tener una higiene respiratoria, ¿no? Localizado es unas membranas grisáceas, que uno da ganas de sacarle, porque cuando uno quiere sacar sangran, que se localizan a nivel nasal, a nivel faríngeo, la parte orofaringe, ¿no? Que no puedes quedar, es muy grisácea, así lo hemos visto, y realmente la persona le duele, hay dolor, inflamación, y lamentablemente precaución de 2 a 5 días, y la susceptibilidad es normal. Traigo a colación este caso índice. Caso índice, señores, pregunta examen, es la primera persona o el primer caso que se presenta cuando hay un brote. Esa persona, la primerita que tuvo la enfermedad, se llama caso índice. El 27 de octubre del 2020, luego de los 20 años que no habíamos tenido caso de difteria, que el último caso fue en Ancash, que no le he puesto ahí para que ustedes reconozcan, en Ancash, ¿no? Tuvimos ese último caso, pero el 12 de noviembre del 2020 se notificó un caso, el primer caso de difteria en el país. Y posteriormente se notificaron 19 casos y 4 casos confirmados, 1 compatible por clínica y 3 por nexo epidemiológico, que quiere decir que vivían con la persona y por lo tanto habían compartido la misma casa, y por este nexo epidemiológico, porque son familias, se les tiene la enfermedad. Entonces, el caso índice fue una niña menor de 5 años, ¿no? Que comenzó sus síntomas el 21 de octubre, con su fiebre, malestar, su epistaxis, y su tiempo de enfermedad, pues, de 9 días. Lamentablemente, miren, del 21 de octubre, falleció la niña a los 9 días, el 30 de octubre, ¿no? Entonces, en el hospital 2 de mayo fue una complicación del daño cardiológico. Estas membranas, no solamente ahí, sino se van produciendo. Acuérdense que lamentablemente, esta difteria atraviesa todo, no había una buena protección, y se tuvo cultivo bacteriano positivo, PCR positivo, y fue clasificado como compatible también por el cuadro clínico y por todos los signos y síntomas que se le veía a la persona. Entonces, esto no se debe repetir. Porque ustedes miran, doctor, no enseña difteria, no hay difterias. No, señores, porque acá ya no tiene que ver nada la enfermera, acá tiene que ver el médico.
Y por eso te decimos cuáles son las enfermedades que son de vigilancia epidemiológica y que son inmunoprevenibles. Otras enfermedades que tenemos es por la Bordetella pertussis, que es llamada la tosferina o coqueluche. Acuérdense que se da frecuentemente en niños con un sistema respiratorio muy fuerte, una infección, en los cuales el niño tiene tanta tos, que yo también lo he evidenciado, que tosen tanto que llegan hasta el vómito. A veces necesitan hasta colocarles oxígeno porque se ahogan con la tos. Entonces viene convulsiones, hay un daño cerebral y el niño muere, ¿no? Entonces el periodo de incubación es sobre 7 días, el contacto es por estas secreciones y si el niño lamentablemente no está vacunado, pues va a tener la enfermedad. Acuérdense, la susceptibilidad es universal y generalmente ¿dónde se contagiaban estos niños? En los parques. El niño tosía, cogía la pelota, venía el otro niño, cogía la misma pelota, están las secreciones y ahí se contagiaban. Pues es muy importante ver con quién estuvo el niño, cuál fue el nexo, cuáles fueron sus contactos. Entonces, esta vigilancia de la tosferina es muy importante porque tenemos que registrar, notificar, ver por qué no se vacunó, cuál fue el diagnóstico y la mortalidad que se puede presentar, porque es rápido el contagio. En los niños, van en los juegos, en los columpios, en las fiestas infantiles, uno que venga con tosferina y 2 o 3 que no han sido vacunados, eso dispara en un brote. Otra enfermedad que tenemos es el tétanos, ¿no? La muerte por tétanos es terrible, producida por estas neurotoxinas de Clostridium tetani, en las cuales, pues, lamentablemente puede ser un producto anaeróbico, pues lo vamos a encontrar por todo lado, y va a producir, pues, estas convulsiones tónico-clónicas, una contractura muscular, ¿no? Que ataca al sistema nervioso central muy terrible, y esto puede ser prevenible siempre y cuando la persona se vacune. El periodo de incubación es de 3 a 21 días, promedio de 3 a 7 días, y acuérdense que esto lamentablemente es producido, el modo de transmisión es por ingreso de estas esporas. Y estas esporas a veces están contaminadas por elementos. Antes las madres fallecían por ello porque la comadrona, la vecina, la amiga, la hermana, la prima, era la que atendía el parto y no tenía pues una tijera, algo que pueda cortar el cordón umbilical, y traían pues un instrumento que estaba contaminado, lamentablemente con tétanos, y la madre fallecía por el tétanos. Situación que puede ser evitada si se es vacunado. Otro es la influenza B, pues Haemophilus influenzae, que se da de incubación, puede ser también horas o días, y hay que combatirla simplemente con la vacuna. Otra enfermedad que sí se ha presentado, a lo mejor ustedes ya no lo han visto, pues la sarampión, que es producida pues, por este virus. Su distribución la tienen en todo lo que es Europa, en Francia, presentan casos que nos han llegado, son esos casos importados que vienen ya con incubación y acá debutan con la enfermedad. El reservorio es el hombre, y el virus se transmite persona a persona, acuérdense, lamentablemente siempre por las gotitas de secreción, estas secreciones nasales. El periodo de incubación es de 7 a 8 días, inclusive hay otros de 14 días, y lo máximo de contagio es de los 7 días antes y hasta 5 días después de la aparición del exantema. Mientras la persona está con esos puntitos a nivel de toda la cara, que no son los puntitos como la rubiola. La rubiola es muy tenue. Estos son más marcados, y los ojos son los ojos lamentablemente son muy eritematosos, ¿no? La conjuntiva especialmente. Entonces, si la persona no está vacunada, es susceptible a que tenga la enfermedad. La letalidad, pues, ocurrió en el Perú en el año 1992, tuvo un 1.4%, ¿no? Y la situación epidemiológica nos informa que en 2005 llegó un caso de sarampión en el Callao, en los cuales la persona viajó por barco y cuando debutó con la enfermedad ya estaba en el Perú. Pero la enfermedad no la obtuvo acá, sino fue en la parte de Asia. Es igual que en el 2015 tuvimos la oportunidad de tener como 4 casos de ciudadanos alemanes que son jóvenes que vienen a dar su parte, como decía, un servicio voluntario a la comunidad. Vinieron acá a un colegio de niños especiales y debutaron pues con esta enfermedad 5 jóvenes, ¿no? Entre 18 a 23 años. Pero nuestra población que estaba con ellos, gracias a Dios, no tuvo la enfermedad. ¿Por qué? Porque estuvo vacunado, estuvo protegido. Inclusive dicen que durante 2019 se confirmó también un caso de sarampión de una mujer de 40 años, peruana, pero que procedente de España, que ingresó al Perú.
Pero, ¿qué dijo la señora? Que la señora había vivido toda su vida en España. La llevaron cuando era niña. Tenía la nacionalidad peruana, pero nunca recibió la vacuna, ¿no?, contra la sarampión. Otra enfermedad que hemos tenido y la seguimos presentando es la rubiola, ¿no? La rubiola prácticamente es una enfermedad viral en las cuales es muy contagiosa y lamentablemente cuando la madre gestante va a producir pues una lesión congénita, malformaciones fetales, inclusive tanto para el niño y para el niño, ¿no? Y eso no es bueno que el niño pues nazca ciego. Entonces, el agente en que es el virus de la rubiola es a nivel mundial, la distribución en un periodo de incubación de 16 a 18 días, inclusive el periodo de transmisión es una semana antes y por lo menos 4 días después de comenzar la erupción. Por eso es bueno que toda gestante esté protegida, que no vaya donde esté, no tenga mucho contacto con los niños, porque no sabemos qué niño esté vacunado o no, pero se ha cumplido con su calendario de vacunación, todos nuestros niños están vacunados. Otra enfermedad que la presentamos es la parotiditis, ¿no? Que saben que más que todo es una inflamación de todas las glándulas que tenemos, más que todo a nivel de la parótida por el conducto al esteno, ¿no? Y es dolor, tiene fiebre, malestar, y en ocasiones puede haber hasta una parte de letalidad o fallecer la persona, ¿no? A través de una pericarditis, de una pancreatitis y de todo lo demás. Hace como 3 años tuvimos un brote de parotiditis en una escuela militar, ¿no? Lamentablemente se contagiaron alrededor de 12 alumnos, porque no fueron vacunados, y pues es importante la vacuna. Ustedes miran, pero doctora, parotiditis no hay, pues sí hay parotiditis. Viendo presentado por el Centro Nacional de Epidemiología, hemos tenido en 2005, 2016, 2017, pero en 2018, 2019 que les conté, ¿no? Y 2020 ya estamos bajando, ¿no? Pero también hubieron brotes. Entonces, es importante que ustedes también pregunten si están vacunados con contra la parotiditis. Entonces, saben que esta enfermedad se va a dar más que todo por el virus de la parotiditis. Más que todo se va a dar a nivel de cambio de estaciones, preincubación de 2 a 3 semanas, y la transmisión lamentablemente siempre va a ser por las gotas de saliva, las secreciones, y la máximo contagio, ¿no?, se va a dar a las 48 horas comienzo de la enfermedad. Si no estás vacunado, pues lamentablemente va a tener enfermedad. Otra es la fiebre amarilla. La fiebre amarilla, ¿no?, en los cuales es muy terrible que tengamos esta fiebre amarilla, más que todas aquellas personas que van sin vacunarse a la parte de la selva. Acuérdense que tiene que vacunarse 10 días antes, no ese mismo día, sino 10 días antes para que tengan anticuerpos, y no tener, pues lamentablemente, estas lesiones que se van a producir por arritmias, con vómitos, con sangre, por ictericia o sangrados, ¿no? Situaciones que inclusive son evitadas, pero no se vacuna a la población. Entonces, la fiebre amarilla, acuérdense que es producida por un virus, ¿no?, de la familia Flaviviridae. Es por la picadura también de estos mosquitos. Siempre se van a presentar donde hay agua. Acuérdense, donde hay agua siempre va a haber estos zancuditos. Para inclusive lo transmite la Haemophilus o Aedes aegypti, la van a transmitir. El periodo de incubación es de 3 a 6 días. Y lamentablemente, pues el paciente empieza su enfermedad con una viremia muy marcada, que a veces fallecen las personas por esta enfermedad y tiene una alta letalidad. La hepatitis B, acuérdense que también puede ser prevenida con la vacuna. Acuérdense que es una distribución mundial, periodo de incubación de 45 hasta 180 días, miren, tiene un promedio hasta 90 días, y la transmisión sí es de persona a persona, lamentablemente por la parte sexual o de algunos hemoderivados, ¿no? Entonces es muy importante de buscar a esa persona crónica. A veces cuando van a donar sangre se dan cuenta que tienen hepatitis B, ¿no? Entonces personas hay que protegerlas, hay que verlas y poder evitar esta enfermedad, ¿no?, que lamentablemente fallecen con una cirrosis, fallecen con un cáncer, pudiendo evitarse esta enfermedad por una vacuna.
Entonces es muy importante hacer una vigilancia contra la hepatitis, porque se ha visto que hay casos de que realmente la curva epidémica ha ido aumentando. Entonces, cuando una persona tiene hepatitis, hay que ver la pareja sexual, aquellas personas que comparten la misma jeringa contaminada, lamentablemente, las madres que pasan a los hijos cuando no han sido vacunadas, el individuo que está manipulando, ustedes tienen que vacunarse porque ustedes van a operar, van a hacer alguna cirugía y lamentablemente la hepatitis B es mucho más contagiosa que una persona que tiene VIH-Sida, ¿no? Entonces, aquellas personas que tienen también hemodiálisis o personas que viven con un portador crónico, ¿no? Entonces, hay que tener una buena vigilancia epidemiológica. Otra enfermedad es el rotavirus, en las cuales se tiene que vacunar a los niños porque lamentablemente es causante de grandes infecciones que van a causar vómitos, diarrea y la transmisión es fecal-oral y produce una gran deshidratación y nuestros niños fallecen. Ustedes me dirán, doctora, pero no hay casos confirmados de rotavirus. Pues sí hay. Miren, 2018, 2019, mira la cantidad de niños que presentan, inclusive en el 2020 hubo más niñas, mujercitas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿No están vacunándose? ¿Nos estamos olvidando? ¿Qué está pasando con nuestra población? Entonces, acuérdense que este rotavirus es muy importante porque pertenece a la familia Reovidae. Ahí está distribuido por todos lados. El periodo de incubación es de 1 día a 3 días. Y la transmisión lamentablemente es fecal-oral, ¿no? De persona a persona. Y la fase aguda de la enfermedad donde transmite la secreción, la excreción de este virus y produce a veces hasta letalidad, ¿no? Si el niño no tiene una buena inmunidad, una buena nutrición, fallece el niño. Otra enfermedad es la neumonía, Streptococcus pneumoniae, en los cuales la tenemos, todos lo tenemos, ¿no? Habita a nivel nasofaringeo, pero en los niños, lamentablemente, por su poca madurez, pues no tienen sus anticuerpos necesarios y son los que van a producir esta enfermedad llamada neumocócica, ¿no? Especialmente también en las personas adultos mayores. Acuérdense que Doctora, disculpe, su micrófono está apagado. ya. Entonces decíamos que estas enfermedades producidas por este neumococo pueden fallecer las personas o tener complicaciones grandes, ¿no? Hemos visto casos, ¿no? De meningitis producida por el neumococo y fallecen por una bacteremia, fallecen por una neumonía, presentan otitis media, situaciones que han podido ser evitadas simplemente por esta vacuna. Entonces, el calendario de vacunación de tanto del niño, de la persona y de todos, ustedes ya lo conocen, yo no lo voy a repetir porque ustedes ya se lo saben y les voy a volver a preguntar. Así como les he dicho, ¿qué enfermedades podemos prevenir? Les acabo de nombrar y no se acuerdan, entonces por favor estudien un poquito más porque el médico debe saber qué enfermedades deben de prevenirse para yo poder cortar cualquier cadena de transmisión. Entonces acá tienen la vacuna, la BCG, ¿no? En las cuales te va a proteger pues contra la tuberculosis, que se vacuna en todos los niños, es una intradérmica, ¿no? Acuérdense de que no se puede vacunar a un recién nacido menor de 2,5 kilos. Luego tenemos la antipolio, no es vacuna de la polio, sino antipolio, que ya saben su vacuna cómo es, yo ya no la voy a decir, pero acuérdense que las contraindicaciones generalmente no hay ninguna, pero la madre se desespera cuando el niño presenta una diarrea, un vómito, que sí se le puede decir a la madre que eso va a presentar. Así como la pentavalente, ¿no? Que realmente es una aplicación intramuscular y uno dice, pero tantas vacunas se colocan, pues sí, se colocan a ellos, a los niños, ¿no? Entonces, es importante decir a la madre que no le sube la piernita. Hace como 4 o 5 días,
creo que he visto en la televisión un caso de una vacuna pentavalente que se intramuscular y que lamentablemente tuvo una lesión en la pierna del niño, ¿no? No se puede vacunar a niños mayores de 5 años, acuérdense. Acá está el neumococo que acabamos de hablar. Y también hay que ver si el niño tiene alguna hipersensibilidad, ¿no? También es importante ver ello. La difteria, tétanos y tos convulsiva, no se vacuna a ningún niño mayor de 5 años porque puede producir problemas de convulsiones y también puede producir grandes temperaturas, ¿no? Ahí tiene la difteria y tétanos, no hay ninguna contraindicación. Es importante vacunarse, acuérdense que son 3 dosis. La antiamarílica, por eso le he puesto amarillo para que se acuerden, ¿no? Es una vacuna subcutánea. Vacúnense en el centro de salud. No me digan después, doctora, tengo que ir a la selva, tengo que hacer mis serums y por favor que me vacuna. Miren, ya vacúnense, señores, vacúnense, señoritas, ¿no? Entonces acuérdense que un frasco viene en 10 dosis. Yo no puedo abrir un frasco para una persona porque estoy perdiendo 9 dosis. Entonces los días viernes en la mayoría de establecimientos de salud se vacunan, ¿no? Se vacunan y vamos a mejorar con ello, pues se puede decir, este alto índice de mortalidad por causa que puede ser prevenible, ¿no? Inclusive hay gente de la selva que no quiere vacunarse porque dice, no, yo ya estoy vacunada, ya me picó. No, tiene que vacunarse, por favor. El otro es Haemophilus influenzae, ¿no? En los cuales también es importante que se vacunen, ¿no? Acuérdense que siempre va a haber dolor, siempre va a haber mialgia, malestar, los niños lloran, pero hay que decir a la madre que es importante que se vacune y cualquier situación le podemos dar un paracetamol y cuando hay una situación mayor que lo traigan en el establecimiento de salud. Otra es la vacuna contra la sarampión, que se le coloca al año de nacido, también es multidosis, es por la vía subcutánea. Y las contraindicaciones de ese niño tiene cualquier vacuna, cuando el niño tiene mayor de 38 grados o es alérgico al huevo, mejor es decirlo, mejor que no se vacune, a menos de que estés teniendo pues algún tratamiento de corticoides u otros, tampoco no se puede vacunar a la persona. Otra es contra la vacuna contra la hepatitis B, que a veces produce eritema, prurito, dolor, ¿no? Hay ganglios que se van a inflamar y la madre se asusta, pero luego pasa, ¿no? Y el virus de papiloma humano, ¿no? Que vamos a hacer todo lo mejor para no tener pues este cáncer de cuello uterino tanto en el niño y la niña. Acuérdense que se administra 3 dosis y se administra en el colegio. ¿Por qué en el colegio? Porque en el colegio se ubica a todos los niños que tengan esa edad, siempre con el consentimiento del papá o de la mamá. Se le coloca al niño, acuérdense que la primera dosis al iniciar el año escolar. Acuérdense que siempre tenemos que dar una charla primero a los profesores para que entiendan por qué lo vacunamos al niño contra el papiloma y por supuesto luego el consentimiento de los papás. La segunda dosis a los 2 meses y la tercera dosis después de los 6 meses, ¿no? Y luego la vacuna contra el COVID, que ya ustedes la conocen mucho mejor que yo, ¿no? Ya han visto que hay varios tipos de vacunas. Tenemos la Pfizer, ¿no? Que generalmente todo el mundo quería colocarse con la Pfizer, la AstraZeneca, ¿no? Y todas las que hemos podido tener. Entonces la Sinopharm que nos vacunaron a nosotros, primeritos a todo el personal de salud, y gracias a ellos se puede evitar pues que tengamos una gran alta incidencia de morbo y mortalidad, ¿no? Acuérdense que depende la vacuna de COVID de mayor de 18 años, que generalmente todos van a ser virus inactivados, pueden ser también ARN mensajeros, o puede vacunarse a través de un vector viral. Entonces, son las vacunas que nos están colocando. Y ahora viene la bivalente, que es importante que ustedes terminen su vacunación a todos, más que todos, están realizando la parte de salud, ¿no? El esquema que todo personal de salud debe tener, todo médico, enfermera, todo personal de salud debe tener la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra la influenza, la antiamarílica, la difteria y tétanos y por supuesto ahora la vacuna contra el COVID. Y eso te lo pide y te dice que hay que priorizar más que todo en las áreas de emergencia, en la parte quirúrgica y a todo personal de salud. Entonces acá está cómo se coloca la vacuna, la hepatitis, hemófilos, neumococo y pentavalente, difteria y difteria, tétanos y tos convulsiva 90 grados, la sarampión
a 45 grados y la BCG a 15 grados, cómo se coloca la jeringa, ¿no? ¿Por qué es importante colocar, saber? Yo no la coloco porque yo soy médico, lo coloca la enfermera, pero cuando el niño viene ya con una lesión a nivel de pierna, hay que decir, ¿qué pasó? Y te van a decir, mire que lo vacunaron al niño. Y hay que ver quién lo vacunó, cómo lo vacunó, con qué lote lo vacunó, qué vacuna le vacunó, cuándo expidió esa vacuna, cuántas más personas vacunaron a través de ese lote y en qué parte del cuerpo lo vacunó al niño, ¿no? Entonces ya sabe que la hepatitis B se vacuna a nivel pues del músculo vasto externo, ¿no? Como la hemófilus, entonces sabemos qué pasó a ese niño, ¿no? Igual que a los niños mayores de 12 meses, donde se vacuna, el sitio de la inyección es importante. Entonces, es también importante ver esquemas incompletos o vacunas simultáneas. Tener en cuenta que no puede haber tantos intervalos en los niños cuando se vacunan. Cuando se vacuna no se debe de recomenzar. Ya, tuviste una segunda dosis, has venido después de 4 meses, volvemos a colocar la primera dosis. No, se continúa. Ese es algo muy importante, ¿no? Y lo más importante es llamar a la madre para que no pierda su oportunidad de vacunar a su niño, que su niño tenga sus anticuerpos, que se tenga administrado todas estas dosis para no tener posteriormente estas enfermedades. Acuérdense que ustedes como médicos tienen que vigilar si esa vacuna es sensible al frío o sensible al calor. ¿Cómo tiene que estar? Ustedes no sé si han entrado al centro de acopio de Virgen de Carmen, donde las enfermeras son celosas con sus vacunas, no cuidan a qué temperatura, cómo está, porque eso es importante para poder prevenir que los cesares. Acá quería llegar, que el ESAVI ya es un cuadro donde participa 100% el médico, sobre todo porque acuérdense que el ESAVI es un evento supuestamente atribuido a la vacuna o inmunizaciones, en los cuales es producto, a lo mejor por una aplicación, y ahí viene la relación, pero no es una relación tipo causa-efecto, ¿no? Uno dice, hace poco una niña que se vacunó en un colegio de Surco, y dijeron, no, la niña se vacunó, y después de vacunarla, a las 4 horas falleció. Y no fue así. La niñita falleció por atragantamiento, ¿no? Estaba comiendo cierta fruta y se ahogó por eso. No fue por la vacuna. Entonces hay que ver cómo se presenta este SAVI y cuán de severo es, porque a veces sí, efectivamente, hay unos efectos muy grandes que llevan a un shock anafiláctico y el paciente fallece. Por eso, frente a todas las vacunas, el médico tiene que estar preparado para poder actuar frente a estos eventos supuestos a vacunas e inmunizaciones. Entonces, ¿por qué hacemos esta vigilancia epidemiológica? Queremos una vigilancia para poder, ¿no? Contribuir a reducir estos impactos negativos de estos cesares. Porque cualquier cosa, yo no me vacuno porque me dio fiebre, se murió, ¿no? ¿Por qué pasó? ¿No? ¿Cuál es el efecto real de esta vacuna? Para que genere confianza. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estaba de jefe de listas de vida de los puestos de salud y en un puesto de salud X vacunaban a un niño. Y pasó un día, a las 24 horas viene la persona con un tumulto de gente que querían matar a la enfermera, que era la culpable. Y vino la policía y todo lo demás. Entonces hay que apaciguar a la persona, ver qué pasó y hacer bien el estudio. Lo que pasa es que en los 3 casos que hubieron, por esas épocas, la madre se vacuna al niño. Lamentablemente la madre está cansada, tiene otros hijos, y la madre para que se caiga el bebé debe lactar. La madre ya cansada, la madre va, se acuesta con el bebé y la madre a través de la mama asfixia al bebé. Entonces la madre cuando se levanta dice, mi hijo está muerto, lo mató la vacuna y no fue la vacuna. Entonces hay que ver qué pasó, cómo sucedieron los hechos, ¿no? Entonces hay que poder detectar, investigar, monitorear oportunamente ese evento severo, si falleció el niño, por qué fue, o si pasó alguna alteración, hay que corregirlo, evitar estas situaciones porque la persona deja, ¿no? Yo no me vacuno porque no tengo confianza. Ahora que dicen, yo no me vacuno contra el COVID porque tengo un chip, me están colocando un chip, ¿no? Yo no me vacuno porque he visto que mi amigo le han puesto la vacuna y ahora pasa y la
cucharas, las chapas, los tenedores se le pegan al hombro. ¿Ustedes han escuchado algo así? A ver qué me pueden decir. ¿Por qué la gente no se vacuna contra el COVID u otra enfermedad? A ver, jóvenes, ¿qué me pueden decir? A ver, Kelly Mendoza. Kelly. Sí, doctora, buenos días. Hola. ¿Por qué la vacuna? ¿Por qué la gente no se vacuna? Al menos contra el COVID. Primero, todos nos vacunamos, pedía la gente la cola, venían hasta salir por la televisión, que la doctora Guillén y tanta cosa, ¿no? Pero venía, y ahora tengo que tocar las puertas para que se vacunen. ¿Por qué la gente no se vacuna? ¿Qué piensa usted, Bueno, señorita Kelly? cuando se dio todo esto, el tema de la enfermedad de COVID, lo que al menos se quiso siempre dentro de la población es conseguir lo más pronto la vacuna para poder prevenir esta enfermedad que, bueno, estaba matando a mucha gente, ¿no? Pero ya una vez que se empezó a vacunar a las personas, salieron grupos antivacunas de, bueno, de ciertos sectores a decir pues de que, bueno, decir que les ha dado el COVID y no han muerto, les ha dado el COVID y no se han complicado, y a dar información errónea a mucha población para decir de que la vacuna tiene ciertos componentes que pueden, no sé, si es una paciente gestante, causarle algún malestar, a pesar de que se dio estudios, estuvo comprobado de que no causa alguna complicación en el feto, ¿no? Entonces, mucha gente recibió esa información, se sugestionó, y a raíz de eso dejaron de vacunarse. Algunos lograron colocarse 1 o 2 dosis, otros simplemente no se colocaron ninguna, y bueno, no, o enfermaron y fue muy leve, o nadie en su familia se complicó hasta llegar a morir, pero sí hay casos de familias enteras que llegaron a morir por el COVID. Entonces, es un poco, a veces difícil, porque la mayoría de la gente siempre cree más a lo que la vecina le dijo, a lo que a veces el profesional con ya cierto grado de conocimientos le transmite, ¿no? Entonces, es un poco más que todo cambiar o educar y seguir, bueno, educando a la población para poder cambiar ese tipo de perspectiva que tienen ellos con respecto a las vacunas, ¿no? Que son dañinas. Otros casos que a veces sí, pues son casos muy aislados en que sí se vacunó, cumplió su esquema, le dio COVID y lamentablemente pues tuvo un deceso, pero ahí no está la información también de que tal vez tenía una morbilidad asociada, ¿no? O tenía, no sé, VIH en estadio terminal y nunca tomó antirretrovirales, le dio COVID, a pesar de que tenía su esquema completo de vacunación, pues falleció, pero a raíz de otras causas, ¿no? Pero la prensa a veces un poco amarillista siempre toma cierto espacio de la información o la noticia, ¿no? Y no realmente amplía un poco más, ¿no? Excelente, muy buena explicación, ¿no? Y le pregunto, ¿a usted le gustaría averiguar cuál es el motivo a través de un estudio por qué la gente no se vacuna? Claro, sería interesante, ¿no? Sería interesante. En algunas personas que yo he logrado más o menos conversar o indagar un poco, me dicen es que para mí el COVID no existe, ¿no? Es algo que han inventado, que viene de otro lado, y que, bueno, y no creo en eso, ¿no? Mucha gente que es no cree que existió, no cree que mató a esa cantidad de gente, entonces a veces es un poco difícil de entender eso, sobre todo a las personas que sí hemos tenido familiares que sí se han complicado, o ver familiares cercanos que sí han fallecido por COVID, creer que esa persona realmente cree que no existe, ¿no? Cuando sí fue una pandemia que mató mucha gente, ¿no? Sobre todo, pues, personas cercanas a nosotros que son trabajadores de salud, que estuvieron en toda la pandemia dentro de un hospital arriesgando sus vidas, ¿no? Muchas veces te llegó esta pandemia sin poder decir si podías o no continuar trabajando por el temor de contagiar a tu familia, pero igual pues te enfrentaste, ¿no? A toda esa situación. Claro. Y sin poder
creer que ellos Excelente, crean Kenia. que no existe, ¿no? Ujú. Ujú. Creo que la prueba más sensible está cuando uno pasa frente al colegio médico, ¿no? Al colegio Bueno, médico, las emergencias de los es- hospitales cuando ah, hacían cola con sus balones de oxígeno fuera pidiendo entrar para que les puedan conectar a una red de continua de oxígeno, ¿no? Que es lo que que todos prácticamente hemos visto. colapsó, sí, que hemos Así visto es. cantidad de cuerpos, containers llenos de cuerpos y cadáveres de pacientes que han fallecido por COVID, era impresionante, ¿no? Lamentablemente es verdad. Y ahora ver a nuestros compañeros, nuestros colegas, sus fotos marcadas en el colegio médico, ¿no? Sí, Es fuerte. Eso se llama infodemia. ¿Qué es la infodemia? La infodemia lamentablemente es información que llega en un tema falso, ¿no? Que resulta difícil procesar o analizar por ciertas personas. Entonces lo que dicen, miren, no, yo no me vacuno porque me están poniendo microchip, la vacuna no sirve. Eso del COVID es lo que usted ha dicho, ¿no? Es mentira, eso han creado y todo lo demás. Muy bien, sería bueno hacer un estudio, ¿no? Queremos hacer mejor un estudio acerca de cuál es el motivo por el cual las personas no se vacunan, inclusive con la bivalente, entendiendo si ese es personal de salud o personal de salud como estudiantes de medicina u otros. Sería importante tener ese tipo de estudio. Se los dejo a ustedes. Entonces, con todo lo que hemos hablado, los objetivos específicos para esta vigilancia epidemiológica es contribuir pues, a conocer esta clasificación, monitorear ese riesgo, estas medidas correctivas que tenemos que hacer en beneficio de nuestra comunidad para que no exista pues, esta infodemia que nos ha dicho su compañera, ¿no? Que es una enfermedad, que es mentira, que ya me dio, ¿para qué me vacuno? Hemos visto, ¿no? Personal de salud que le ha dado 2, 3, 4 veces la enfermedad. Entonces, esa clasificación de SARS se clasifica de acuerdo a la etiología, puede ser un efecto coincidente, ¿no? En los cuales no está relacionada con la vacuna, ¿no? Consecutivamente, a lo mejor la persona está debutando o incubando otra enfermedad y justo la vacunan y desarrolla la enfermedad, pero le echan la culpa a la vacuna. El evento relacionado a la vacuna es proceso también cuando hay un manejo errado, ¿no? Programático. O cuando es un evento directamente los componentes propios de la vacuna. A lo mejor esa vacuna, en los estudios de ensayo, pues no vieron que a lo mejor tenía una toxina, un anticuerpo muy, muy marcado, tal como sucedió con cierta vacuna que la dosis no era colocarle 2, sino a colocarle 1. Entonces, con eso trae pues que hay este evento relacionado a los componentes propios de la vacuna y los eventos no concluyentes. Ese es de acuerdo a la etiología. De acuerdo a la intensidad, los ESAIs pueden ser leves o severos. Un ESAI leve es aquello pues, que prácticamente el niño tiene su fiebre, su malestar general, mucha fiebre, pues lleva el establecimiento de salud y se le baja, ¿no? Con metamizol. O los eventos, pues lamentablemente severos, en los cuales ya hay que tener un manejo hospitalario y que a veces hacen unos shock muy fuertes que fallece la persona, ¿no? Cuando hablamos de estos errores programáticos, estamos hablando de que realmente no se cumplió con las normas establecidas como la cadena de frío, el almacenamiento, la preparación de la vacuna, el transporte. A veces el diluyente de una vacuna no es igual al otro. A veces yo vine enfermera, voy a poner vacuna antirrábica humana, le puso vacuna antirrábica canina. Puede hacer. Entonces, hay errores operativos en los cuales vemos que la inyección estuvo estéril, ¿no? Que la aguja fue reutilizada, que eso nunca creo que va a aparecer. El uso de las jeringas no estaba muy estéril, había caducado, la vacuna su diluyente estaba contaminado, o ya está prácticamente liofilizada, ¿no? Por más tiempo indicado de su uso. Errores de reconstitución, ¿no? Lo que hablaba, a veces el diluyente es el incorrecto, ¿no? A veces se reemplaza una vacuna por otra y eso está mal. La inyección en el lugar equivocado hemos visto que la BCG es subcutánea y a veces la colocan en una forma intradérmica, o la DPT que es demasiado superficial, o no se la colocaron bien y eso va a traer pues abscesos, daño del nervio ciático,
O el transporte, cuando el transporte, el almacenamiento de la vacuna no está bien o la cadena de frío se rompió, pues es una vacuna ineficaz, ¿no? O también ya casos omisos de contraindicaciones, ¿no? Que le dicen que no haga tal situación y sin embargo lo hace. Cuando hemos hablado de la inyección de no estériles, tenemos el uso de las jeringas, que eso no se da, pero eso puede llegar a ser un absceso muy grande, un síndrome de shock, un síndrome anafiláctico y fallece la persona. Cuando a veces el constituyente, el diluyente no es igual, ahí provoca, puede ser un efecto, un absceso, siempre se va a marcar muy grande, ¿no? E inclusive a veces se confunde en el fármaco, pueden colocar otra sustancia como una insulina y eso lamentablemente puede hasta fallecer a la persona. Entonces, esos errores programáticos no deben de existir porque estos deben ser evitados. Esta es la consecuencia de un niño que la vacunaron y lamentablemente tuvo mal la ubicación de la vacuna, no era la vacuna correcta y esto provocó al niño, ¿no? Y un caso muy similar apareció hace 5 o 6 días. Entonces, la vacuna tiene que ser segura, la vacuna tiene que tener una buena calidad, el que la coloque tiene que saber cómo coloca, hay que monitorear y sobre todo si se presenta un ESARI, tenemos que inmediatamente ver, preguntar qué sucedió, cómo fue, y que esta vacuna tenga el mínimo riesgo, ¿no? Y no tener un ESARI. Si me dicen, el niño se vacunó, está presentando fiebre, hay que buscar. ¿Qué pasó? La vez pasada también acá vinieron a decirnos en cierta clínica que le habíamos dado unas vacunas y que 2 niños están con fiebre ya muy alta. Entonces hay que ver qué lote es, cuántas personas se vacunaron. Si con esa vacuna se vacunaron 20 niños, ¿por qué los otros 20 niños no tuvieron fiebre alta? Porque ellos dos sí, ¿no? Hay que ver cuánto caducó la vacuna. ¿Cuál fue la fábrica donde le hicieron? ¿No? ¿Qué constituyente hicieron? ¿Cuáles fueron los niños que se vacunaron ese día? ¿Quién vacunó? ¿Cómo fue el lote? Todo eso hay que buscar y eso es para hacer el seguimiento de un ESARI. Entonces, para que una vacuna sea segura, tiene que tener pues ciertos principios, ¿no? Que la persona que lo coloque sea una persona bien entrenada, que no cause daño al paciente, que no cause daño al trabajador y sobre todo que no haya daño en la comunidad. Lamentablemente ya no se ve estos casos porque ahora tenemos unas bolsitas rojas, unas cajitas donde se almacenan estas vacunas. Ustedes han visto que las vacunas son retráctiles, las jeringas. A veces hay personas que dicen, no, me ha puesto y no me ha puesto la aguja, se ha llevado la vacuna. No, porque las vacunas son retráctiles. Y ve el almacenamiento. Yo no puedo botar estas jeringas a la calle. Tiene que ser a través de los camiones de residuos biocontaminados, ¿no? La disposición final tiene que ser segura. Entonces, apenas haya un presento de este SARI, se tiene que ver que es un efecto postvacunal, hay que dar una atención inmediata, hay que ver si realmente es programático, es un rumor, es grave, tenemos que notificar, hay que hacer una investigación inmediata y clasificar el caso, ¿no? Y sobre todo, ver si realmente es grave, si fue hospitalizado, si puso riesgo en su vida, si le provocó una discapacidad o en lo contrario, falleció la persona. ¿Por qué les pongo ese término de barrido? Porque también cuando se produce un brote, siempre escuchan, hay que hacer un barrido. El barrido es una actividad en la cual se hace como un frente de riesgo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Voy a acercar toda esa población donde hay un acúmulo de susceptibles y voy a vacunar a todos los niños de esa manzana. Cuando yo veo, me dicen, ha habido un caso ¿de qué? De sarampión, para mí es una epidemia. No puede haber un caso de sarampión. Entonces se comienza a hacer una actividad de vacunación en las cuales, frente a ese riesgo epidemiológico, se encuentra un caso de sarampión, que sí que hay varios casos, comienzo a vacunar a todos. Todo el mundo sale, y vamos de casa en casa, puestos fijos, puestos móviles. Es la primera táctica recomendada para poder cortar y ejecutar esa transmisión de esa sarampión, ¿no? Entonces se vacuna a todititos, no se considera nada. Muy distinto cuando sea un bloqueo. Un bloqueo
¿ves? Y me dicen de que un niño ha presentado tos convulsiva. Ahí podemos hacer un bloqueo. Es cuando se realiza, cuando hay un caso sospechoso. Me dicen, mira, que hay un caso sospechoso de tos convulsiva en esta cuadra, y se comienza a vacunar solamente a los menores de 5 años, ¿no? Generalmente a 3 manzanas a la redonda, ¿no? 3 manzanas a la redonda en forma de la casa, ¿no? Entonces, inclusive hay veces que se vacuna 49 manzanas, pero 3 manzanas a la redonda, el caso índice comenzó a vacunar a todo niño que tenga menor de 5 años. A diferencia del barrido, esta es una actividad que se considera al estado vacunado, ¿no? Entonces yo comienzo a ver acá, si el niño está vacunado, no lo vacuno, pero si el niño no está vacunado, lo vacuno. En cambio, en el barrido, para cortar la cadena de transmisión que me dice, mira, hemos presentado un caso de sarampión, te vacunó, no vacunó, a todos se les vacuna. Acuérdense de barrido y bloqueo. Cuando estamos hablando de la ficha epidemiológica del SABI, es esta. En práctica vamos a usar todas las fichas, vamos a poner casos. El epidemiólogo, apenas haya un evento supuestamente atribuido a esta vacuna, porque dicen que ha fallecido, ha convulsionado, está mal, se le ha hecho una lesión, un absceso muy grande, que sea una parte de necrosis, pues tiene que llegar y tiene que llenar esta ficha de investigación, ¿no? En los cuales tiene que ver este código de registro, si es severo, si es un conglomerado, ¿no? Si a cuántas personas ha afectado, el dato del establecimiento de salud, el dato del paciente, fulano y tal, ¿no? El nombre de la persona, del niño, de la persona, dónde fue, que realmente si fue por el MINSA, por el CIS, en privado, y están todos estos datos, ¿no? ¿Qué datos de la vacuna? La primera dosis, la segunda dosis, qué fecha fue, cómo fue, y también la parte de los síntomas que tuvo, ¿no? Cómo fue, y si fue hospitalizado o no. Esta es la ficha que tiene que llenar el epidemiólogo, que lo vamos a ver más, más exhaustivamente en las prácticas. Acuérdense que las enfermedades pueden evitarse vacunando a toda la población. Y creo que ustedes ya han cumplido esto. Vamos a ver quiénes nos faltan para que nos vacunemos y estemos protegidos. Muy bien. ¿Alguna pregunta al respecto? Vamos a pasar lista. A ver.